Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es 4 de enero, queridos hermanos. Si ayer nos alegrábamos con Juan en la primera lectura de la gran afirmación de que somos hijos, hoy la carta insiste en las consecuencias de esa filiación divina. El que se sabe hijo de Dios no debe pecar. Se contraponen los hijos de Dios y los hijos del diablo, los que nacen de Dios y los que nacen del maligno. Y el criterio para distinguirlos está en su estilo de vida, en sus obras. Quien comete pecado para Juan es del diablo, porque el pecado es la marca del maligno ya desde el principio, mientras que el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él. Y Juan lo dice abiertamente: no puede pecar porque ha nacido de Dios. Es totalmente incompatible pecado con la fe y la comunión con Jesús. ¿Cómo puede reinar en nosotros el pecado si hemos nacido de Dios y su semilla permanece en nosotros? Los nacidos de Dios debemos tratar de obrar justamente como Él es justo y como Jesús es el justo. El que no obra la justicia no es de Dios. Al final, Juan añade que el amor al hermano, que será lo que desarrollará en las páginas siguientes de su carta, es también fundamental en esta filiación divina. Debemos obrar la justicia y debemos amar al hermano, porque no se puede amar a quien no vemos si no amamos a aquellos que vemos todos los días. En el texto del Evangelio, Juan el Bautista sigue dando testimonio de Jesús y lo hace hoy con 2 de sus discípulos para que le dejen a él y se vayan detrás del Mesías. Es lo que Juan ya había anunciado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Andrés y el otro discípulo que siguen a Juan ahora van a ser de Jesús y le preguntan dónde vive y conviven con él ese día, y así serán luego testigos suyos y la buena noticia se irá difundiendo, porque Andrés corre a decírselo a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías, y propicia de este modo el primer encuentro de Simón con Jesús, que le mira fijamente y le anuncia cuál va a ser su verdadero nombre: Kefas, que significa en hebreo piedra, y que se traduce como Pedro. Como aquellos discípulos del Bautista, nosotros somos llamados a seguir a Cristo Jesús. Y seguir es ver, experimentar, estar con Él, convivir con Él. Es llegar a conocer su voz, imitar su género de vida y dar así testimonio ante los demás. Ese venid y lo veréis ha debido ser para nosotros la experiencia de la Navidad, si la estamos celebrando bien.
Estamos saliendo de esta Navidad más convencidos de que vale la pena ser seguidores y apóstoles de Jesús. Tenemos dentro una buena noticia para comunicar. Correremos a anunciar a otros que hemos conocido al Mesías, como lo hace Andrés cuando va corriendo a buscar a Simón, a Pedro. Y junto a ello, recordemos que la gran noticia de la Navidad, ya lo decíamos ayer, es que somos hijos y por tanto hermanos unos y otros. Y que como hijos debemos abandonar el estilo del mundo, renunciando al pecado y viviendo como Jesús vivió. No quiere decir esto que nunca más pecaremos, sino que nuestra actitud no puede ser la de conformidad con el pecado. Debemos rechazarlo, debemos desear vivir como Cristo, en la luz y en la santidad de Dios. Todos caemos en el pecado. Siempre de alguna manera negamos a Dios, rompemos con el hermano, nos dañamos a nosotros mismos, porque el pecado debilita y oscurece. Pero Juan lo ha dicho muy bien estos días atrás. Ojalá no pecásemos, pero si pecamos, tenemos uno que nos defiende, uno que intercede por nosotros, Cristo Jesús. Por eso, cuidado con caer en el confort del pecado, con acostumbrarnos a aquello que nos lleva a las tinieblas, cuando los cristianos tenemos que ser luz. Corramos a anunciar a otros que nos hemos encontrado al Mesías, pero sobre todo que ese anuncio parta de nuestro testimonio de vida. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.